y creo que esa comprensión de lo que es dotar de valor a una marca, que es un poco el resumen de mi carrera, que si alguien me preguntara qué es lo que has hecho 20 tantos años, creo que es construir valor de marca. Bienvenidos nuevamente a POS Talks, el primer podcast de gran consumo en España. Hoy tenemos el gustazo de entrevistar a Sergio Fuster, CEO de Raventós Codorniu. Buenos días, Sergio. Buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días. Pues encantados de tenerte con nosotros. Voy a dar unas pinceladas de lo que hemos podido aprender de ti y luego ya vamos a profundizar un poquito más. Pero bueno, has nacido en Gandía, donde saliste por primera vez a los 18 años. Fuiste a estudiar telecomunicaciones en la Politécnica de Valencia. Entre otras cosas, por tu pasión por los ordenadores y los videojuegos, lo que hemos entendido que es una pasión que aún mantienes hasta el día de hoy. Quizás sea un terreno interesante donde podemos profundizar en esta charla. Luego seguiste formándote, realizando un máster de marketing y negocios en la Escuela de Negocios, Comercial y Marketing ESIC, lo cual hemos sentido que es lo que te abrió la puerta a empezar a trabajar en grandes compañías como Procter & Gamble en Madrid. Después de Procter & Gamble, donde estuviste de Brand Manager en Londres, Ginebra, luego en Barcelona como Marketing Manager estuviste en United Biscuits, lo que es hoy en día Kraft. Tienes una larguísima carrera en Danone, pasando por Nueva York, México, hasta llegar a Chicago, donde trabajaste en una compañía que tengo yo muy cerca de mi corazón, porque también trabajé ahí, en Kellogg's, donde trabajaste de Global Chief Marketing Officer. Y ahora ya después de recorrer el mundo entero, has regresado a España, tras 20 años casi en su totalidad fuera, para liderar el proyecto de Raventós Codorniu en el 2020. Una gran carrera, Sergio, te felicitamos para empezar y te damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Si te parece, podemos empezar siguiendo con temas personales y bueno, cuéntanos un poco cuál ha sido tu pasión que te ha llevado por tantos lugares del mundo y tantas empresas tan variadas. Cuéntanos un poco sobre tus pasiones. Sí, bueno, yo creo que siempre desde pequeñito, al ser de un pueblo relativamente pequeño, creo que siempre tuve esas ansias de viajar, de salir, de ver algo más, cosa que durante mi niñez no hice mucho por diferentes motivos, pero había algo dentro de mí que siempre me pedía ir fuera, ir lejos y ir a conocer nuevas cosas. Y entonces, bueno, cuando empecé la carrera en las grandes multinacionales, como has comentado, en el caso de Procter, de hecho, a los 6 meses de estar en la compañía, pues surgió la primera propuesta para ir fuera de España, en este caso a Londres, y pues fue facilísimo, fue como el sueño, en ese momento el sueño cumplido. Yo con 6 meses en una compañía que uno prácticamente no ha hecho nada, con 22, 23 años, el que te propongan irte a vivir a otro país y bueno, apoyarte con todos los recursos para hacerlo, pues en este caso, no sé, yo me consideré el tío más afortunado del mundo y ese fue un poco el inicio de todo, porque después de ahí siguieron otras muchas ciudades, pero no sé, muchas veces lo he pensado y siempre mi madre me ha preguntado mucho el por qué siempre he querido estar viajando y fuera de España y la verdad no tengo una respuesta muy intelectual para ello, más que decir que creo que siempre lo he llevado dentro. No sé si sea algún resto de alguna vida pasada donde me quedó algo por hacer en el mundo internacional, pero lo tenía y creo que lo sigo teniendo, la verdad. Creo que esa chispa, aunque ahora estoy en España, creo que perdura en el tiempo, ¿no? No sé lo que significará para el futuro, pero creo que la chispa sigue viva. En esta carrera a mí me llama mucho la atención eso de que hayas pasado por tantos, digamos, lineales dentro de nuestro mundo y te quería preguntar en qué te ayuda ahora que estás trabajando en el sector del cava. Sí, pues yo tenía... bueno, primero cuando llegué a Procter, que como sabéis es una empresa multicategoría, a mí me costó un poco dar ese primer paso a Procter porque no entendía qué hacía un ingeniero de telecomunicaciones vendiendo detergente.
Esta barrera fue probablemente la barrera más importante que tuve que saltar para pasar al mundo de las categorías de gran consumo. Y curiosamente, la persona que era el director de marketing en Procter en aquel momento, un buen mentor mío que se llama Miguel Ángel Lopera, era también ingeniero de telecomunicaciones y era el director de marketing de Procter. Y entonces él me dijo una cosa que era muy interesante, que me dijo, mira, para tú vender algo no necesitas ser directamente consumidor del producto. De hecho, me dijo, en Procter educamos y formamos a la gente para que pueda gestionar como experto categorías de las cuales no tiene absolutamente ni idea. Y esta distancia es algo positivo porque te da una neutralidad, no tienes ningún bias de ningún tipo hacia la categoría. Entonces, esto, a partir de ahí, pues empecé con ellos en desodorantes, healthcare, beauty care, laundry y bueno, después ya pasé al mundo de la alimentación y ahora al mundo de los cavas y los vinos, pero yo pienso que la multicategoría te permite mantener esa distancia, esa neutralidad, pero a la vez ver parámetros comunes que al final la construcción del valor de marca es un concepto común a todas ellas. Entonces creo que tener esa abstracción de no depender de una categoría y haber visto modelos de construcción de marca en muchas categorías diferentes, donde como te digo, el modelo y los canales pueden ser distintos, pero al final nosotros creo que como gestores de negocio, antes que nada somos consumidores y creo que esa comprensión de lo que es dotar de valor a una marca, que es un poco el resumen de mi carrera, que si alguien me preguntara qué es lo que has hecho 20 tantos años, creo que es construir valor de marca. Pues creo que esa visión de muchas te da una amalgama de experiencias complementarias que te permiten entender las diferencias, pero quizá lo más importante, los puntos comunes en construir el valor de marca. Y es que al final la gente de carrera de marketing como yo y los marquistas nos dedicamos a eso, ¿no? Porque sin la marca no habría marketing para empezar. Y ahora te toca construir marca en, creo que es la compañía más antigua de España, donde hace 4 años ha habido un cambio muy importante en la estructura de accionistas con la compra de Carlyle. Cuéntanos un poco desde entonces cuáles han sido los mayores cambios que estáis liderando. Sí, como bien dices, pues Carlyle llega aquí en noviembre de 2018, se van a cumplir 4 años en breve y yo creo que ha habido muchos cambios, pero probablemente el cambio más importante, que es el primero por el que empieza todo, es una transformación cultural de la empresa. Y al final hablamos de una empresa que, como bien dices, es la empresa más antigua de España, con su origen en 1551, que ha sido gestionada por 19 generaciones de la misma familia y que de repente llega un equipo liderado por un CEO exterior por la primera vez de forma sostenida. Y todo ello en un entorno donde el negocio se encontraba no en serios problemas, pero tampoco despegando de una manera acelerada, con lo cual es aquí donde los fondos ven la oportunidad de llegar a algo que está dormido, entre comillas, despertarlo y construir valor sobre ello. Pero esto implica, como os decía, lo primero que hay que cambiar es un poco la forma de pensar y la forma de trabajar interna, porque primero, trabajar para una gestión externa profesional no tiene nada que ver como para una familia, pero segundo, nuestras ambiciones y objetivos, como os podéis imaginar, también han cambiado. Y es que cuando estás liderado por una familia, puedes tener unos objetivos y unas ambiciones que son diferentes, dependiendo del tipo de gestión que se hubiera hecho a nivel familiar, de las que tiene un fondo que, como sabéis, tiene un carácter marcadamente ambicioso y financiero. Entonces, esto implica desarrollar la cultura de la compañía, crear un nuevo modelo, primero crear un nuevo propósito para la compañía, que no teníamos uno claro, y empezamos con nuestro propósito, que lo definimos como dar valor a la tierra, y aquí ya aparece por primera vez y de forma muy consciente la palabra valor, y es que los negocios que vienen del mundo de la tierra, como sabéis, son negocios muy duros y muy difíciles para construir valor, porque primero estás condicionado por un montón de cosas que no están en tu control. Ejemplo muy relevante hoy, el cambio climático y el impacto que tiene en nuestro negocio, pero también estás muy condicionado por competencia global
sobre todo viniendo de muchos sitios donde hay costes mucho más bajos, ¿no? Y yo tengo, siendo valenciano, siempre he oído el paradigma de los valencianos y las naranjas de Sudáfrica que se venden en Valencia. ¿Y cómo es esto posible? Y es precisamente porque en un mundo global, pues, bueno, te expones a que venga gente donde los costos de cultivar y gestionar la tierra son mucho más bajos. Entonces, al final es un negocio complicado donde la única manera de asegurar la supervivencia a medio y largo plazo es construir una cadena de valor positiva. Positiva hacia arriba, donde desde el agricultor hasta nosotros seamos capaces de primero hacer todo con la mayor calidad y con la mayor responsabilidad hacia el planeta. Después hablaremos un poquito de sostenibilidad, pero la gente pueda ganarse la vida. Y para un agricultor no es fácil y siempre sale publicado todos los años, incluido las discusiones sobre cuál es el precio de la uva, cómo hacemos esto sostenible. Ahora hay la ley de cadena alimentaria, como conocéis. Entonces, al final pensamos que nuestro juego está en subir el valor del cava y de los vinos. Es decir, nosotros no nos interesa o de alguna manera descartamos en nuestro plan estratégico la idea de ir a reventar el mercado por abajo. Y es completamente opuesto a la introducción que hacía antes del valor de marca. Pero sin entrar en detalle en temas de negocio, que a lo mejor entramos después, este eje valor pensamos que debía ser parte de nuestro propósito. Y lo definimos así porque dar valor a la tierra es, por un lado, valorizar lo que sale de la tierra, pero por otro lado, la expresión también es devolver a la tierra parte de ese valor. ¿Y cómo se devuelve? Pues con prácticas sostenibles. Y después hablaremos cómo lideramos en sostenibilidad a nivel mundial en vinos ecológicos u orgánicos. Entonces, empezando por este propósito, definimos toda nuestra identidad, donde nos redefinimos como una startup centenaria, porque somos una empresa que tiene casi 500 años de historia, pero que a la vez compite cada vez más, como ocurre en la mayoría de categorías. Las empresas establecidas se enfrentan ahora a startups que crecen con muy poco y con muy pocos assets y muy pocos recursos. Son capaces de poner un modelo de negocio rápido y ágil que se ve como más moderno y competir contra las grandes. Y esto yo lo he visto en Danone, lo he visto en Kellogg's y lo vuelvo a ver aquí en la categoría del mundo del cava y el vino. Con lo cual no podemos seguir trabajando como trabajábamos los 450 años anteriores, sino que tenemos que tener una mentalidad más rápida, más ágil, menos burocrática, más innovadora, pero siempre muy enfocada a esta creación de valor que os comentaba. Entonces, una vez definido el propósito y la identidad, redefinimos todo el sistema de valores, que no me voy a enrollar mucho, pero sobre todo introducimos las 3 o 4 cosas que nosotros vamos a buscar en los líderes de la compañía. Y nuestro modelo de valores lo bautizamos como H3O, son las 3 Hs de humildad, humanidad, honestidad, y la O de osadía, en línea con esa parte un poco más innovadora y emprendedora. Osadía no es un valor que se suele ver mucho en las paredes de las grandes compañías, pero pensamos que nosotros tenemos que innovar y equivocarnos. Y tenemos que premiar internamente el que se innove y no pasa nada. Si te equivocas de una manera controlada, sigues innovando hasta que das con la cosa correcta. Todo esto que os comento es una transformación cultural muy importante, muy, muy importante, porque de venir de un negocio donde da lo mismo que crezcas un 2% o nada, o que crezcas un 2%, y vas a pedir a la gente duplicar el negocio en 3 o 4 años, pues efectivamente es una conversación completamente distinta y se necesita una mentalidad y embarcar a la gente en una nueva ilusión por un proyecto que va para arriba. Y de nuevo recuperar ese orgullo que estaba latente en la casa de alguna manera, algunos años atrás, cuando esa compañía era un referente en crecimiento, que no en Cava, que hemos sido siempre un referente y eso nunca se ha perdido, pero digamos los resultados de negocio en los últimos 10 años pues no fueron bollantes. Y de eso se trata el proyecto. Con lo cual, yo te diría que el mayor cambio, si preguntaras aquí a mi equipo, es en la cultura de la empresa, en la mentalidad y en las ganas de competir y en las ganas de ganar. Todo ello creando un entorno que yo llamo de felicidad, porque yo soy un gran defensor de que hay que estar feliz en las empresas. O sea, no puede ser que en el sitio donde pasamos la mayor parte de nuestra vida, de alguna manera hagamos algo o haya un ambiente que no nos satisfazca en lo personal. Yo no creo para nada en esto y quiero crear un entorno para mí, para mi equipo directo y para el resto de la compañía donde
la gente pueda ser feliz y sentirse realizado. O sea, yo creo que ambición no está relacionado con crear un entorno agresivo, negativo, ¿no? Estos clichés que existen en el mundo de los negocios, yo creo que es al revés. Creo que gente más feliz produce más y gana más que la gente que no lo es. Y en ese sentido hemos creado una cultura hiperabierta, con mucho diálogo, con mucha comunicación, con mucha flexibilidad en todo lo que hacemos. Creo que fuimos una de las primeras empresas en crear y sostener en el tiempo, que no todas han hecho, la jornada híbrida durante y post pandemia, que mantenemos hasta hoy, donde nosotros tenemos de lunes a miércoles trabajo presencial y todos los jueves y viernes es remoto. Dicho lo cual, la realidad es que todo el mundo entiende que si necesitan que lunes, martes y miércoles sean remotos también y luego venir un jueves, nadie controla, nadie chequea, porque la cultura que tenemos no es una cultura del control en absoluto. A lo mejor aquí hay un poco de influencia mía en el mercado americano, donde pasé muchos años, y yo creo mucho en la libertad personal, siempre y cuando haya una orientación a resultados. Al final, como veis, una respuesta muy larga para enfocarme en lo que yo creo que es más importante, que es definir la nueva cultura de empresa, la nueva mentalidad, y luego unos ejes estratégicos sí ya más de negocio. Y nuestras palancas, grandes cambios en las palancas han sido, uno, la internacionalización, es decir, al final el gran potencial de crecimiento en España también lo hay, pero por simple tamaño de mercado, para una empresa como nosotros está mucho más fuera de mercado. Digitalización, porque nos llegó la pandemia y nos encontramos en un entorno débil a nivel de e-commerce y tuvimos que recrear todo el entorno digital. Sostenibilidad, que creo que es más importante para cualquier negocio hoy en día, y ciertamente, como os decía, en un negocio que se basa en darle valor a lo que sale de la tierra. Y la empresa ya en esto era líder, y lo que hemos hecho es acelerar una transición de nuestras principales marcas a 100% ecológico, 100% orgánico, que en la industria del cava, a nuestra escala, pensamos que nadie lo puede hacer. Porque, entre otras cosas, necesitas tener un dominio absoluto de la cadena de supply chain, y nosotros somos el mayor propietario de viñedo a nivel una sola propiedad que hay en Europa, con más de 3.500 hectáreas. Entonces, esto nos permite que cuando queremos hacer una transición ecológica, para nosotros es relativamente, no quiero llamarlo sencillo porque hay un macro proyecto detrás, pero lo hace posible. Creo que si solamente dependes de 2.000 agricultores afuera que están fragmentados, es muy difícil, porque hay algo en una transición a ecológico que no sale en los números, que es un tema de principios y de creencia en una meta final. Entonces, pedirle a un agricultor que se embarque en una aventura donde sus costos van a ser más altos para que a lo mejor dentro de 3 años venda más por ser orgánico, es un ejercicio cuanto menos complicado. Y bueno, y esas 3 patas que os decía de internacionalización, digitalización y sostenibilidad, hay una pata transversal que es el valor. Y el valor es, en nuestro modelo de marketing, es un modelo de tirar para arriba, no tirar para abajo. Entonces, en toda nuestra comunicación que utilizamos al consumidor, estamos subiendo varios peldaños nuestro código de comunicación para adecuarlo a la parte alta de la categoría, entrando a los códigos a mí me gusta mucho hacer la referencia con el champán, que creo que han hecho un trabajo de marketing desde siempre espectacular. Y yo creo que los competidores del cava no son los otros cavas. Para mí, mis competidores son los champáns. Por lo que decía antes, o sea, yo la idea de vender cava a 2, 3, 4 euros, honestamente, creo que no es interesante para nadie, y al final tenemos un clima, una tierra, unos frutos y la calidad de nuestros vinos es absolutamente comparable al champán, y a mí me llama mucho la atención el que hay un gap de precio del doble o el triple. Entonces, creo que este reto va de inspirarse en esa dirección y salirnos de las batallas en la otra espiral negativa, ¿no? Y en eso trabajamos, esos son nuestros modelos. No sé, he tratado de resumirte en 10 minutos, como creo que todo lo gran giro estratégico que ha dado la compañía, que está empezando a dar muy buenos resultados y que nos tiene a todos muy ilusionados, pero esas son un poco las grandes líneas. Y a ti, como directivo, dentro de todos esos cambios, cuando llegaste, ¿cuál fue, si hay un elemento que te atrajo más que los demás? Sobre este proyecto,
A mí muchas veces me preguntan cómo es, después de ser el CMO global de una compañía como Kellogg y estar allí en Chicago, ¿no? Pues da la sensación de que es como algo muy, muy grande y enorme, y de repente llegar a este proyecto que a nivel escala es obviamente bastante más pequeño que una gran multinacional como puede ser Kellogg's o Danone, pero hay algo aquí que es la capacidad de, con un equipo relativamente pequeño, crear y construir valor de una manera relativamente rápida, porque al final las organizaciones más pequeñas, pues precisamente por su tamaño, no tienen algunos de los limitantes que yo considero que tienen las grandes multinacionales, que son mover las grandes multinacionales en giros estratégicos como el que he descrito llevaría 5 años, y nosotros aquí lo podemos hacer en 6 meses. Entonces, la idea de poder dejar una huella a nivel personal en un proyecto de este tipo, con esta escala un poco más manejable, a mí ya hacía años que era algo que creo que me estaba llamando a la puerta, ¿no? O sea, cuando al final uno pasa muchos años en multinacionales, llega un momento que aprendes muchísimo y son entornos muy enriquecedores, pero puede darse el caso, como se dio en el mío, que digamos, esa ambición por manejar algo donde puedas tener una huella más grande en un negocio más pequeño, para mí fue el principal atractivo, junto con el hecho de que, como español, pues Codorniu es algo que siempre has visto desde pequeñito, ¿no? Y este proyecto tiene algo de, como de reposicionar la marca en el top de prestigio de su categoría, después de a lo mejor unos años donde eso estaba latente, ¿no? Y yo creo que la marca me ilusionó mucho, unido al tipo de proyecto que es otra escala, y es un proyecto de gran impacto en poco tiempo. Creo que estas fueron las grandes variables que me atrajeron. También creo que un poco más en el ángulo personal, yo llegué aquí en mitad de la pandemia. Bueno, llegué al principio de la pandemia. Y después de estar tanto tiempo fuera, creo que si te pilló la pandemia viviendo muy lejos de tu casa, siempre lo pienso cuánto tuvo esto que ver, pero creo que para mí, para mi familia, la idea de a lo mejor volver a España después de tantos años, sin saber que, o sin pensar que iba a ser para siempre, porque claramente en mi carrera creo que el para siempre no existe ni probablemente existirá, creo que tuvo una chispa de estar un poco más cerca de nuestros orígenes, de nuestras familias, en un momento que fue muy difícil para todos, como fue la primavera del 2020, que es cuando estas conversaciones tuvieron lugar. Creo que eso también influyó en la globalidad del proyecto. Sergio, me resulta muy atractivo el propósito de la compañía que habéis definido, dar valor a la tierra. Entonces, la pregunta que te quiero hacer ahora es un poco pensando en Sergio Fuster, CEO de Codorniu. ¿Cuál es tu propósito? Mi propósito ahora mismo es el poder compartir con el mayor número de gente posible lo que he aprendido sobre el impacto que las personas pueden tener en los negocios y en el mundo. Como sabes también, Bill, pero lo comento aquí para todo el mundo, desde que he llegado a España me he integrado en el mundo de la docencia, que es una cosa que me apasionaba en concepto desde antes, pero que tras haberla probado de una manera más oficial, pues me ha enganchado completamente, y es una de las vías, conjuntamente con mi trabajo en la empresa, en Aventos Codorniu, y es que al final el trabajo del CEO es un poco el impactar a la gente, porque como CEO no directamente, a veces que uno dice directamente no hago nada, pero por otro lado tienes una responsabilidad muy grande que es impactar a la gente para inspirarlos en una dirección concreta, ¿no? Y asegurar que el barco va en esa dirección. Entonces yo sobre esto he reflexionado mucho y creo que mi propósito es ese, es el compartir lo que ahora son 25 años, creo que de muchas experiencias y muchos conocimientos con la gente, pero de cara a mejorar sobre todo su balance de vida. O sea, yo he trabajado mucho durante más de 10 años en los últimos 10 con un coach que me ha ayudado a balancear muy bien el sentido del para qué estamos aquí en el mundo, para qué estamos en las empresas y cómo eso lo balanceamos con nuestra vida y nos hace felices o no.
Y el poder pasar parte de ese conocimiento y experiencia a otra gente, ya sea gente joven en el mundo de la docencia o gente en mi empresa o en general amigos y otra gente fuera, a mí es algo que me inspira muchísimo. Porque o sea, hay muchas cosas que a mí me hubiera gustado saber cuando tenía 25 años que no sabía. Y ahora voy a cumplir 48 y creo que sé algo más. Y creo que hay valor en traspasarle eso a alguien que tenga 25, porque a lo mejor podría mirar la vida hacia adelante con otros ojos de los que tradicionalmente los miramos todos, ¿no? Dentro de los ejes de crecimiento, mencionaste varios, como la internacionalización. Un elemento que nos llama la atención es que, evidentemente, el grupo tiene varias participaciones en varias otras bodegas. ¿Esta estrategia de adquisiciones también forma parte un poco de las armas que tienes como CEO para crecer? Sí, completamente. Y de hecho es algo que está muy alto en la agenda y donde continuamente evaluamos oportunidades para integrar otros negocios en nuestro grupo. Somos un grupo de 15 bodegas hoy, como has comentado, 13 de las cuales están en España, una en Norteamérica y una en Latinoamérica. Y sí contemplamos la posibilidad de adquisiciones. Claro, obviamente para nosotros las adquisiciones tienen que jugar un rol en la estrategia que he definido antes. Entonces, por ejemplo, cosas que a mí me resultan muy interesantes son vinos premium y de prestigio, que me puedan ayudar en mi viaje. Nosotros estamos en un viaje de valor y premiumización, como he comentado. Entonces, cuando yo miro hacia afuera, busco esas cosas. Busco esas cosas. Que no me interesa integrar cualquier empresa, pero particularmente empresas que me ayuden a subir escalones en nuestro viaje de prestigio en el mundo de los vinos son las más interesantes. Una cosa, siguiendo la línea de la premiumización, muchos DEO en Francia tienen muy limitada un poco la producción que tienen, coñac, champán. Eso es pero sin embargo el cava, si lo he entendido bien, no tiene esas limitaciones y otras DEOs en España, algunas no tienen tampoco las limitaciones que puede tener coñac. Y es un elemento a intentar cambiar de cara al futuro, de cara a la premiumización del cava. ¿No es necesario? Yo creo que puede ayudar y de hecho en la DEO, la denominación de origen de cava, ha tomado algunas decisiones recientemente que yo creo que van en esta dirección, que es básicamente segmentar las diferentes calidades del cava y definir un poco mejor la productividad en términos de kilos por hectárea que se puede sacar para las diferentes calidades. Con lo cual, esto en sí mismo ya introduce ese concepto un poco de controlar la producción, al menos en los cavas de calidad media alta, que yo creo que es lo que más juega. Entonces yo creo que eso sí podría ser un valor, pero creo que hay otras cosas más también que pueden complementar, como el hecho de que nos mentalicemos nosotros, como en este caso, dentro de la DEO Cava, como representando a la marca España, de que la calidad de lo que tenemos es muy superior a los precios en los cuales estamos vendiendo esto, ¿no? Y a mí me interesaría tener más conversaciones sobre la cantidad, como comentabas, pero creo que también hay que tener un poco más de orgullo y cómo eso lo reflejamos en el precio, ¿no? Porque finalmente es muy difícil subir el valor de algo que te puedes encontrar una botella a 2,70 € en determinadas cadenas de distribución y con una calidad muy baja. La ventaja con la cual jugamos en esta categoría, que yo creo que es más difícil en otra de las categorías que he trabajado antes, hablando un poco de esa transversalidad que me ha dado la visión, es que en el mundo de los vinos y los cavas, la calidad del producto es muy evidente en la percepción organoléptica. Es decir, al final, si tú pruebas imaginémonos que nunca has bebido cava y no sabes cómo sabe eso. Yo creo que si pusiéramos un cava de 3 € y un cava de 25 € en ciego al lado, cualquier persona sabría decir cuál es cuál. Eso es algo que no ocurre en todas las categorías, como sabemos, donde cada vez es más difícil diferenciarse por calidad, pero en el mundo de los vinos sí, porque al final la mejor uva es la que produce el mejor vino y esto no tiene vuelta atrás. Y en los viñedos hay muchos rangos de calidad. Entonces, seleccionar las mejores uvas, tener el mejor proceso de fermentación y envejecimiento, al final te da un vino de una calidad superior.
Entonces, yo creo que las conversaciones válidas son de cantidad, pero también son de calidad y de cómo mandamos diferentes calidades a diferentes canales de distribución y cómo en algún caso se puede tomar las decisiones de no producir cava por debajo de una cierta calidad. Yo creo que estas conversaciones serían muy interesantes, pero sobre todo creo que esta DO tiene el reto de agruparse y de dejar de competir entre ellos, porque yo creo que al final esta espiral de precio se puede ocasionar cuando hay una competencia feroz dentro. Si tú ves cava como tu único universo, pues vas a ganar cuota de mercado dentro de cava. Pero si tú lo abres y en vez de hablar de cava hablas de vino espumoso, el universo es 7 veces más grande. Con lo cual la conversación cambia radicalmente. Entonces, poner nuestro granito de arena para expandir y cambiar ese marco de referencia de solamente mirarnos a nosotros en el cava dentro de España, mirémonos en el contexto de vinos espumosos, porque eso cambia absolutamente la perspectiva de valor que podemos dar. Y en este viaje de hacer la marca más premium, ¿tienes ahí, o el producto, digamos, alguna referencia en España o en otro país que utilizas a veces de ejemplo o que te guía? Bueno, yo me inspiro mucho en nuestra categoría por el modelo de champán. De nuevo, más allá de que los considere mis competidores, son mis competidores, pero desde un signo de admiración. Y yo creo que en general la industria del lujo para mí es una gran inspiración. Empresas como el grupo del BMH, etcétera, son en general inspiraciones en su modelo de cómo trabajan la calidad, pero después cómo trabajan la comunicación y cómo trabajan su portafolio. Probablemente la mayor inspiración para nuestra estrategia viene de los mercados del mundo del lujo, incluyendo al champán. Y ya hemos empezado a aplicar estrategias de este tipo. Es decir, si uno mira la evolución de nuestra comunicación, pues la famosa campaña de Navidad, ¿no? Que en nuestra categoría es como que siempre se está esperando. Y si uno mira la evolución de Codorníu en los últimos 4 o 5 años, esperaría que todo el mundo vea ese salto de calidad, continuando con la que vamos a hacer este año, que ya la tenemos finalizada, pero que por supuesto no puedo compartir aquí en este momento, pero os puedo garantizar que será un paso más en esa dirección. Después, a nivel de portafolio, nosotros ya hoy en día vendemos uno de los portafolios de más valor del mundo del cava. Probablemente a nuestra escala somos el líder muy destacado en valor en España y vendemos casi al doble del promedio de la categoría, pero no contentos con eso. Toda nuestra innovación está dirigida todavía a la gama más alta que el precio promedio en el que estamos. Y una de las innovaciones que hemos lanzado recientemente, en los últimos, estaba desde un poco antes en el mercado, pero era pandemia, pero post-pandemia la hemos retomado como nuestro eje clave de innovación, es esta gama que tengo aquí, que como veis tiene un look and feel que parece otra cosa, ¿no? Es decir, que esto no es un cava que por la propia calidad del vino que hay dentro, como la propia imagen del packaging, de la botella, de la etiqueta, etcétera, este cava compite en la parte de 20 euros y hacia arriba. Y a nivel enológico, pues cualquiera te diría que esto compite con los mejores champáns. Entonces, para mí este es el futuro, esta es la inspiración. Esto es en lo que trabajamos. Y después hay muchas otras cosas a precios menores que yo ya las empiezo a considerar tácticas y no estratégicas, ¿no? De camino hacia ese futuro que tú tienes en la cabeza para Codorníu, ¿qué apoyo recibes de la distribución en España o en otros mercados, en Alemania, en Estados Unidos? ¿Cómo te están apoyando en este proceso? Bueno, se ve con muy buenos ojos porque al final, en un viaje de valorización y premiumización, como sabes, hay más precio y más margen para todas las partes implicadas, ¿no? A nivel de canales, nosotros hemos hecho también un giro, sobre todo más en España, donde somos una empresa bastante más madura, hacia el canal de la hostelería, que vino muy golpeado en la pandemia, pero que post pandemia está resurgiendo. Y de alguna manera estamos definiendo que nuestras marcas se van a construir en ese canal. Y lo que pasa en el resto de canales es una consecuencia de esto. Pero lo que va primero es el modelo de construir experiencias en el canal de la hostelería, donde sabemos que las experiencias con el mundo de los vinos son más especiales.
Entonces, fuera de ahí, al hostelero, obviamente, tiene mucho más margen en un producto como este que en un producto de 5 euros, con lo cual a ellos también les interesa. Y la acogida a cualquier estrategia de premiumización que funcione siempre es muy positiva. Ahora, después el producto tiene que rotar, porque si el producto lo pones ahí y nadie lo compra, pues al final es una estrategia fallida. Pero digamos, en este viaje de dar valor, siempre los distribuidores, y esto ha sido así en cualquiera de mis experiencias, cuando te sientas en la mesa del comprador, ellos quieren saber cómo vas a construir el valor de la categoría. Siempre. Es el ángulo de entrada. Y yo creo que en ese sentido la estrategia es acertada. Y bueno, y los primeros pasos de cómo está funcionando, estamos terminando el año 2 del viaje, pues han sido bastante satisfactorios en ese sentido. O sea que estamos todos bastante optimistas en el camino elegido, con la precaución que lleva al entender pues, que el mundo nos estamos entrando en una etapa de un poco más de volatilidad económica, ¿no? Creo que esto es indudable. Y hay que ver cómo influye eso con esta estrategia. Dicho lo cual, hay mucho por ver, porque yo también he aprendido en el trabajo en otras categorías que a veces te sorprendes de las categorías que emergen en contextos de dificultad económica, ¿no? Si al final el vino no deja de ser un pequeño lujo, un pequeño placer que te das a ti mismo de vez en cuando, y muchas de estas categorías, pues curiosamente, salen beneficiadas en un contexto donde alguien deja de hacer grandes inversiones porque no podemos, porque vienen, no sé, los tipos de interés están altos y a lo mejor no me voy a comprar la casa o no voy a hacer este otro viaje, pero un capricho de 10 o 15 euros, pues sí me lo voy a permitir, ¿no? Y hay muchos ejemplos de categorías sorprendentes que durante la crisis del 2008 al 2010 pues explotaron como nadie preveía. Entonces, lo relaciono con esto porque yo no tengo la bola de cristal sobre lo que va a pasar en el futuro, pero creo que nuestra estrategia de premiumización y valor sigue siendo correcta independientemente del entorno en el cual podemos entrar. Digo podemos entrar porque es un poco aventurado decir vamos a entrar. Creo que o sea, hay mucho ruido sobre esto en el momento. Hay que ver exactamente cómo se materializa, ¿no? Todos los hechos. Y a nivel de distribución, a nosotros siempre nos gusta preguntar sobre cómo se afecta un poco los cambios de mix de canales, y ahí te quería preguntar también desde vuestra perspectiva si hay un canal que destaca un poco en su crecimiento en estos últimos años tan diferentes. Sí. Sí, te diría que la respuesta es muy contundente y es el canal de la hostelería. Fue el centro del rediseño de la estrategia. Nosotros, cuando el canal se cerró por la pandemia, lejos de recortar plantilla o multiplicar los ERTES que había en su momento, decidimos cortar todo esto y mandar a los equipos a estar cerca de nuestros clientes, aun cuando ellos estaban con la persiana bajada, y tener conversaciones de cómo vamos a trabajar juntos y cómo te puedo ayudar el día que vuelvas a abrir la persiana. Entonces, hubo todo un trabajo en la sombra durante un año que el día que el mundo se abrió, creo que en la foto salimos más fuertes de lo que estábamos antes. Y hemos seguido de una manera muy determinada con esa estrategia. Y tenemos estrategia de portafolio muy clara por canales, pero también a nivel de marketing / trade marketing, nuestras inversiones están virando muchísimo en esta dirección también. Es decir, al final estamos invirtiendo muchísimo más en ese canal, que yo creo que será el foco durante un largo tiempo, no solo porque el potencial del canal es enorme, sino porque también en un modelo de construcción de valor, primero, las experiencias cuentan y obviamente en la hostelería, como decía, hay una experiencia que ocurre que es diferente a la que ocurre en otros canales, pero después el entorno de precios o sea, es mucho más propicio para la construcción de valor en la hostelería que no en un lineal de supermercado, donde si siempre tienes al lado un vino de 2 euros, pues lo que tienes que remar en contra para construir valor es mucho mayor, ¿no? El canal hostelería os permite construir marca, como acabas de decir, a través de la experiencia directamente al consumidor. También desde el 2021 tenéis un canal directo al consumidor digital, es la web 15bodegas.com. ¿Cuál es el objetivo y cuáles han sido los resultados en este año y pico?
Sí, pues estamos bastante contentos con los resultados. Este año representará en torno al 3-4% ya de la venta en España, lo cual es para algo que está en año 2, en mi experiencia con los canales digitales anterior, pues es un éxito bastante importante. Y finalmente esto vino de la creencia de que había que invertir por adelantado en esto antes de ver los resultados, ¿no? Y pusimos todo un equipo digital donde no lo había, que fue una gran inversión. De nuevo, hicimos todo esto durante la pandemia, que no parecía el momento como para invertir en cosas, sino más bien lo contrario. Y por ahora bastante contentos, aun todo y cuando es cierto, y esto lo sabréis y lo sabrán toda la gente que nos ve, en el mundo post pandemia el consumo digital se ha estabilizado, por llamarlo así, porque obviamente no se podía mantener un mundo en el que igual comprábamos todo online, pues ahora mismo no hace falta comprar todo online. Entonces ha habido una subida y una bajada o estabilización, depende de para quién. Pero bueno, en ese contexto pensamos que juega un rol clave. También nosotros hacemos mucho esfuerzo en garantizar el equilibrio de ese canal con el resto de canales, porque como sabéis, o sea, lo que no vamos a hacer es distorsionar una relación comercial con los grandes distribuidores con una estrategia errónea de precios en mi canal. Entonces, diría que el canal está muy bien integrado con el resto de canales y en equilibrio, y ya sea a nivel de diferencias de portafolio o diferencias promocionales, aseguramos que ese equilibrio sea constructivo y no lo contrario. Pero en general, una experiencia muy positiva. La página creo que es una página del siglo XXI, el e-commerce, y trabajamos mucho en el e-commerce la experiencia también. Queríamos ser diferentes ahí. Entonces, en nuestro e-commerce hay muchísimo contenido en vídeo, explicaciones muy en detalle de los vinos, que son importantes en esta categoría para saber lo que compras. Y buscamos construir un poquito eso, ¿no? Construir la experiencia y dar un poquito más de educación, porque el canal lo permite, respecto a otros medios de comunicación. Y bueno, de momento bien, seguimos construyendo, seguimos creciendo. Este año, como os decía, representará un 3 o un 4% y viene creciendo un 25% ahora contra el año anterior, aun cuando creo que el mundo digital, como todo, ya no está creciendo un 25%, creo que más bien está estable. Pero claro, nosotros estamos en un proceso todavía de construcción, con lo cual todavía vemos crecimiento. Y esta web, bueno, creo que hasta ahora solamente distribuye vuestros vinos. ¿Se abrirá a terceros en el futuro o no? Pues no lo sé, la verdad que de momento creo que no, que incluirá solamente nuestros vinos. Sí es cierto que por nuestra fuerza comercial, sobre todo en España, ya sea a través de la red de ventas que tenemos, que yo creo que está entre las mejores de cualquier compañía de distribución, no solamente en el sector vinos, y hemos invertido mucho en ella, o en el mundo digital, creo que empezamos a tener la fuerza para ser distribuidores para otros. De hecho, tenemos en la red comercial tradicional algunas distribuciones de fuera de la casa, pero sí creo que tanto en digital como en físico, en España podemos ser un motor para otros, porque lo que hemos construido es algo muy, muy potente y creo que es un referente hoy en día en la industria. Para terminar, Sergio, la última pregunta que tenemos que hacerte es sobre la campaña de Navidad. Ya nos dijiste que no nos puedes contar mucho, tenemos mucha curiosidad, pero bueno, pues cuéntanos algo para picar más aún nuestra curiosidad. Sí, bueno, yo creo que, de nuevo, no tengo la bola de cristal, pero nosotros somos, por lo que oímos de nuestros distribuidores y del canal de hostelería, etcétera, somos optimistas respecto a cómo va a funcionar esta campaña. Destacar que las dos últimas, ambas fueron récord prácticamente histórico de consumo, sobre todo la anterior, donde el mundo ya estaba un poquito más abierto. Pero si recordáis, en las últimas 2 semanas del año pasado fue cuando llegó Omicron, que justo vino a distorsionar el mercado a la fin de año. Y este año no lo tenemos esto, y toco aquí madera en mi despacho, con lo cual se diría que hay un optimismo con la cautela de la volatilidad económica que mencionaba antes. Nuestras previsiones son de un crecimiento superior a doble dígito y como os decía, vendremos con novedades importantes y yo creo que nuestra campaña de comunicación de este año, pues espero que sea una de aquellos anuncios de Navidad que cuando pasan las Navidades uno se acuerda como referencia de los anuncios buenos de Navidad. Que esto ahora como profesional del marketing
Es un objetivo no cuantitativo, pero sí cualitativo. Y yo creo que este año tenemos una pieza muy emocional, probablemente de las más emocionales que se han hecho nunca en Cava. Y bueno, la presentaremos a mediados de noviembre o finales de noviembre en este caso, y deseando que el mundo la vea. Pues enhorabuena, Sergio, por todo lo que nos has contado, por el proyecto y el cambio que estás liderando, y vamos a estar atentos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y un saludo. Gracias, Sergio.